mañana. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra del Señor? Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, pero primero acompáñenme a hacer esta oración. Gracias, Señor, porque nos permites conectarnos y reunirnos para recibir la palabra. Bendice, Señor, este mensaje, que podamos tener abierto el corazón, abierta la mente para poder comprender las enseñanzas que nos vas a mostrar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. La corporación de Jesús. Con ese tema, amados hermanos, abrimos la nueva serie de mensajes titulada Una iglesia corporativa. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha ese término? Me acuerdo que después de estudiar en Vica, Nicaragua, estudiar la palabra de Dios, al final me dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Bueno, tenía dos opciones: estudiar la carrera de psicología o estudiar la carrera de administración de empresas. Y al final no sabía, y entonces el hermano Eric, mi tío, me dice, elegí administración de empresas. Fue el que me empujó a estudiar la carrera de administración de empresas. Si no, tal vez hubiera sido otra historia la que yo hubiera experimentado. Después de entrar a la universidad, comencé a aprender acerca de la carrera, acerca de los principios de planificación, de organizar. Y luego ahí me di cuenta, me enteré de algunas cosas interesantes. Suave, me puse a ver. Varias de estas cosas las había visto en el instituto, dije yo, y me emocioné, me gustó, me apasionó realmente la carrera. ¿Cuántos se apasionan por la carrera que estudiaron, los que estudiaron una carrera? Amén. ¿Les gusta? Es una pasión, correcto. Cuando uno se equivoca, pues es terrible la situación. Pero la cuestión es esta, de que a lo largo de los años comencé a ver que muchos de esos principios se podían aplicar a la iglesia. Y luego me pregunté, suave, ¿en la Biblia hay algo al respecto? ¿En la Biblia dice algo acerca de los principios administrativos, los principios? Y entonces fue cuando me puse a ver de que realmente la palabra de Dios habla de la corporación de Jesús. Ojo, antes de desarrollar el tema, pues voy a decir esto. Primero voy a decir lo que no significa el tema. El título del mensaje, la corporación de Jesús, no significa un negocio con fines de lucro. No nos referimos a eso. No nos referimos que la iglesia sea una oportunidad para hacerse de dinero, una religión más. No, no estamos hablando de eso. Pero entonces la pregunta está, ¿qué queremos decir entonces con la corporación de Jesús? ¿Qué significa eso entonces? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a meditar en algunos versículos de la palabra donde vamos a ver efectivamente eso. Vamos a descubrir que nosotros somos la corporación de Jesús. Y no solamente somos una corporación, sino que somos la corporación para llevar a cabo los negocios de Dios. Pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Está haciendo una aplicación de las cosas del mundo seculares? No, déjeme avanzar, porque vamos a ver que la misma palabra de Dios ya lo hablaba de esa manera. Primeramente, vemos en el Nuevo Testamento, amados hermanos, en muchas ocasiones, atentos con esto, en el Nuevo Testamento nosotros vemos en muchas ocasiones a Jesús hablar en parábolas, ¿sí o no? ¿Amén? En parábolas. Y las parábolas eran historias de la vida real, de la vida cotidiana, cosas que las personas hacían normalmente. Entonces viene usted y escucha la parábola del sembrador. Oh sí, había gente que sembraba. Pero en otra ocasión habló de algunas parábolas e historias acerca del reino y la iglesia, nosotros, como una corporación. ¿Cómo así? Como una corporación en el sentido empresarial, en el sentido de empleados, de negocio, en el sentido de trabajo, en el sentido de un patrón, de un señor que emplea para un trabajo y que paga salario. ¿A dónde sale eso en la palabra de Dios? Pues nosotros nos podemos observar primeramente en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 1 en adelante,
nosotros vamos a encontrar una parábola, la parábola de los obreros de la viña. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? En esa parábola, nosotros vemos que dice el Señor, y el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, a un señor, a un patrón que contrató a obreros, que vio en la calle a desocupados y los contrató y convino con ellos pagarle un denario. ¿Qué era un denario? Un denario era la moneda principal en el Imperio Romano que circulaba. Y un denario era una moneda de plata, y en esa moneda de plata estaba el rostro de César. Y entonces, ese denario era el salario, el pago que recibía un obrero para un día de trabajo. ¿Cuánto sería eso hoy en día? Simplemente nosotros sacamos la cuenta. ¿Cuál es el salario mínimo de Nicaragua? 5,000 y algo, dice usted. Otros 8,000, otros 10,000. Entonces, simplemente tiene que dividir eso en un día, en el mes. ¿Cuánto sale? Más o menos hicimos el cálculo y un denario equivaldría hoy a 200 córdobas. 200 pesos el día, dice, más o menos alrededor. Otros más pequeñitos, dice usted. Ese era el denario, 200 pesos. Entonces ahí nosotros podemos ver una cosa, de que Jesús es el primero que compara a la iglesia y el reino de los cielos como alguien que contrata empleados para hacer un trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Amén? Muy bien. Alguien que contrata, alguien que emplea obreros, jornaleros, personas que van a hacer un trabajo por un salario, por un denario. Y al final, ¿qué significa eso entonces? La parábola sigue hablando y entonces el que comenzó desde muy en la mañana recibió el mismo pago y el que comenzó y trabajó solamente 1 hora, dice que recibió también el mismo denario. Entonces los otros se pusieron molestos, que cómo era posible que los otros que habían trabajado solo 1 hora habían recibido también el mismo denario, los mismos 200 córdobas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Entonces le dice el patrón, el Señor, si yo quiero ser generoso, ¿cuál es el problema de ustedes? Pero ahí vemos algo interesante, que el patrón es dueño de las tierras, es dueño del trabajo, y viene y contrata y emplea. Al final nosotros nos damos cuenta que ese denario, ese pago, es la salvación, de que unos son reclutados por el Señor desde la mañana, y otros son reclutados ya al final de sus días, pero al final reciben la misma salvación. En eso consistía la parábola. Y ahí vemos una comparación y vemos a algo corporativo, algo empresarial. Mire qué interesante. Luego de esa parábola tenemos otra parábola, la parábola de los talentos. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? Amén. Muy bien. Y nosotros cuando escuchamos la palabra talento se nos viene habilidades, ¿sí o no? Dones. Ese es un talento, sos talentoso. O sea, el talentoso es que sabe cantar, que sabe bailar, tiene algún talento y va a los talent show. Pero eso no significaba el término talento en el contexto. Talento significaba dinero. ¿Qué era talento? Dice la parábola que el Señor, el patrón otra vez, viene y emplea. En esta ocasión es diferente. No es un trabajo para un denario, sino es inversión. Interesante. Viene y le da dinero. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1 talento. ¿Pero qué son los talentos? Un talento equivalía a 6,000 denarios. O sea, multiplique 200 córdobas por 6,000, porque un denario es como 200 pesos por el trabajo del día, haciendo un total de 1.200.000 córdobas, más o menos al día de hoy. Wow, entonces eso viene, estamos hablando de inversiones, ¿sí? Recibe una inversión. Las personas que recibieron esos talentos tenían que reproducirlo, tenían que hacer dinero, tenían que hacerlo más, tenían que multiplicarlo. El que recibió 2, recibió un aproximado de 2.400.000 y el de 5 talentos, 6 millones de córdobas. Estamos hablando que eran empresarios, estamos hablando que eran para negocio, pero dice la parábola dice que el que le dio solo un talento se acobardó. No solo se acobardó, sino que fue negligente, dice, porque no invirtió el dinero y no lo multiplicó,
sino que lo escondió. Y al final, el Señor le reclama y le dice, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros? Ahora habla de banqueros, habla de inversiones, habla de finanzas, habla de negocio, habla de trabajo, de salario. Estamos hablando de que ya la palabra de Dios entonces nos muestra que la iglesia y el reino de los cielos es semejante a una corporación. Es semejante a un trabajo que el Señor viene a reclutar obreros, empleados, trabajadores, que Él va a pagar. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que nos toca? ¿Cuál es ese negocio que el Señor nos está diciendo que nos enrolemos en su negocio, en su trabajo? ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Nosotros vemos algo interesante. En las empresas y las corporaciones actuales, nosotros nos encontramos que la empresa Apple es la mayor valorada en la actualidad, con cerca de 2.6 billones de dólares. No obstante, y si decimos que nosotros somos la corporación de Jesús, la pregunta es, ¿en cuánto estamos valorados nosotros? ¿Nos acercamos por lo menos un poquito a Apple? 2.6 billones de dólares contra más o menos 800,000 córdobas de ofrenda a la semana. No, nada que ver. No estamos valorados por la cantidad de ingresos económicos o monetarios que tenemos en la iglesia. Dice la palabra del Señor en Hechos 20:28 que la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el precio entonces. Estamos valorados no por 1 millón, no por 2.6 billones, no por nada de eso, sino que estamos valorados por la mismísima sangre del Cordero. Entonces, esta corporación es incalculable su valor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un valor incalculable, no se puede calcular. La sangre de Jesucristo es el valor que tenemos, porque fuimos, ¿cómo dice la palabra? Comprados. En las empresas, en las corporaciones se compran, corporaciones y empresas, se compran mediante acciones. Entonces uno da dinero y adquiere una parte o adquiere todo, como Elon Musk, que hace poco compró la totalidad de Twitter. Ahí uno se compra. Entonces, ¿nosotros por quiénes fuimos comprados? Por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Esa es la valoración. Ahora, la segunda cuestión que podemos ver es lo siguiente. Somos la corporación de Jesús. Muy bien. Corporación significa cuerpo. ¿Qué es corporación? Cuando hablamos de corporación, hablamos de cuerpo. La palabra corporación viene del latín corporatio, que viene del verbo también en latín corporare, que significa formar un cuerpo. ¿Qué significa? Formar un cuerpo. Y que a su vez viene del latín corpus, que significa cuerpo. Pregunto, ¿la palabra de Dios habla que somos cuerpo? Amén. Efectivamente, entonces, la misma raíz para corporación es la misma raíz para cuerpo. Entonces, la Biblia no solamente habla de que la iglesia y el reino de los cielos, comparado con términos de negocios, de trabajo, de jornaleros, de obreros que reciben un trabajo por un patrón, por un señor que es dueño y que da inversiones, talentos para que lo multipliquen. No solo eso, sino que también nos dice la palabra que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo acá? Amén. Entonces, la palabra cuerpo, ¿qué significa? La palabra cuerpo se refiere a un conjunto de sistemas independientes que juntos, esos sistemas, constituyen otro sistema principal. Ejemplo, un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo, el cuerpo humano. Y sí, nos acordamos de que ya el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le habló de que somos un cuerpo y le hizo la comparación con el cuerpo humano. Efectivamente, el cuerpo humano es un sistema orgánico que tiene otros subsistemas. Y hablamos del sistema respiratorio y hablamos del sistema digestivo y de otros sistemas. Y que juntos esos sistemas, por sinergia, por esa composición, entonces forman el cuerpo humano en su totalidad. Y hay que comprender bien este punto, porque así vamos a profundizar más en lo que Pablo estaba hablando.
que a veces cuando leemos esos versículos, porque tal vez lo hemos escuchado muchas veces, podemos pasar por alto algunos detalles que son valiosos y que son clave para nuestra identidad como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí está. Entonces, cuerpo, no solamente hablamos de cuerpo humano, sino también conjunto de personas, y aquí ya nos vamos acercando a la iglesia, conjunto de personas que constituyen una función. Ejemplo, el benemérito cuerpo de bomberos. Entonces a los bomberos se les llama cuerpo de bomberos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de un cuerpo? Porque es un conjunto de personas, pero ojo la palabra clave, y aquí vamos a lo que vamos a recibir de parte de Dios en esta mañana. Por eso es muy importante ahorita, al inicio, sentar las bases de la teoría, de la explicación, porque ya partiendo de eso, vamos a recibir lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Entonces, el cuerpo es un conjunto de personas que constituyen una función. Si no hay función, no hay cuerpo. La razón por la cual se forman un conjunto de personas es para una función, un objetivo y una meta. Para eso se forman los equipos, para lograr metas como equipo. No individuales, sino del grupo, del equipo. Así que un cuerpo, por definición, implica el cumplimiento de una función. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. El cuerpo constituye una función por definición. La iglesia entonces efectivamente es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, la palabra allí afirma de que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Amén. Ahí estamos. Muy bien, ¿qué implica esto entonces? Que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, amados hermanos, es entonces el conjunto de sistemas como el cuerpo humano. Y Pablo vuelve a hacer la comparación no solo a los corintios, sino a los colosenses también. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 19, que dice así el versículo: sino que siguiendo la verdad, dice, todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Palabra del Señor. Ahí está. ¿Por qué está hablando de un cuerpo humano? Porque habla de ligamentos y coyunturas. Eso lo tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene ligamentos, tiene uniones, tiene articulaciones, mediante las cuales se unen todas las partes de nuestro cuerpo humano. Entonces, utiliza eso el apóstol Pablo, pero ¿qué nos quiere decir? Porque podemos tomarlo eso como, sí, eso ya lo sabemos, o sea, ya lo sé, que la iglesia es como el cuerpo humano, pero ¿qué implicancias prácticas y teológicas tiene realmente el que seamos como un cuerpo humano? Pues dice la palabra acá, en este versículo de Colosenses 2:19, que el cuerpo va creciendo con el crecimiento que da Dios. El crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién da el crecimiento? Dios, amén. Pero el crecimiento no lo da Dios si el cuerpo no se está nutriendo y no se está uniendo. Eso es lo que dice el versículo. Dice que el cuerpo, la iglesia, debe estar nutriéndose. ¿Cómo se nutre usted? Todos los días. ¿Cómo nos nutrimos nosotros? ¿Cómo se nutre el cuerpo de Cristo en la iglesia acá, la familia de Dios? ¿Cómo se nutre? ¿Cuánto nos nutrimos? ¿Cuál es el nivel de nutrición? ¿Cómo está su nutrición espiritual con la palabra de Dios? ¿Cada cuánto usted desayuna palabra de Dios, por ejemplo? ¿Cada cuánto usted degusta la exquisita palabra del Señor? ¿Cada domingo solamente? Mientras el cuerpo humano come el desayuno, el almuerzo y la cena, nuestro espíritu desayuna es palabra de Dios cada domingo solamente. Y el martes no escucha la palabra y en la tribu tampoco, porque no participa. O puede que a veces ni siquiera los domingos se están nutriendo, porque necesitamos prestar atención, o a veces no estamos constantemente todos los domingos. Ahora, ¿qué tal la nutrición individual?
¿Dónde está la nutrición de la lectura diaria? ¿Cómo está la nutrición de la meditación profunda de la Escritura en nuestra vida espiritual? Bueno, Dios nos va a dar el crecimiento a este cuerpo si nosotros no nos nutrimos. Y si, número 2, no estamos unidos. Y siempre lo hemos reiterado una y otra vez porque esto nunca va a dejar de aparecer en los versículos de la Biblia cuando habla de la iglesia. En el trimestre de una iglesia en Koinonía hablamos y seguimos hablando en las tribus de la unidad, de que tenemos que estar unidos, porque si no hay unidad, si no hay participación, si usted no participa de la vida orgánica de la iglesia, no se nutre y no estamos creciendo. No estamos creciendo, no estaríamos creciendo. Entonces, el cuerpo de Cristo también, nos dice una cosa. En Efesios capítulo 4, en el versículo 15 al 16, así dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Otra vez habla de crecimiento. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo. Otra vez Pablo comparando a la iglesia con el cuerpo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Pero note el énfasis del texto. Bien concertado. Si está mal concertado, no hay crecimiento. Y es por eso que muchas iglesias no tienen crecimiento integral. Porque sus miembros no están bien concertados. Porque no están unidos entre sí fuerte, dice que debe haber una unión fuerte. ¿Cómo está nuestra unión de koinonía unos con otros? ¿Está débil o está fuerte? ¿Cómo está? Podemos decir que nosotros, todos los que nos conectamos, los que estamos acá, tenemos lazos fuertes de hermandad, o ni siquiera tenemos conexión, la verdad. La neta, como dicen los mexicanos. ¿Cómo están nuestros lazos, la fortaleza de los lazos? ¿Cómo están? Porque aquí dice que debe estar el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por todas, oiga bien, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oye, esto es interesante. Eso significa que las coyunturas dice que se ayudan. Eso significa que hay miembros que son coyuntura. ¿Qué significa un miembro coyuntural? Porque, ¿cómo sabe usted, hermano, que la coyuntura pueden ser miembros? Bueno, primero está hablando de la iglesia. Pero la otra parte clave es que las coyunturas se ayudan mutuamente. Los miembros coyunturales son miembros que enlazan. Los miembros coyunturales son miembros que unen a otros, que son pacificadores y que son lazos de hermandad, que unen a otros, que son reconciliadores. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos reconciliadores o divisionistas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sembramos esperanza y cosechamos sonrisa? Le agarré el eslogan a Canal 10. ¿O sembramos discordia, por ejemplo? ¿Sembramos enemistades entre hermanos, entre familiares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos miembros coyunturales o somos miembros que rompen las coyunturas y los tuétanos con nuestra falta de hermandad? Porque los hermanos coyunturales se ayudan mutuamente, dice aquí la palabra. O sea, es recíproco la ayuda espiritual. Dice aquí, según la actividad propia de cada miembro. Y esto, ojo que a continuación vamos a enfatizarlo otra vez. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Pero qué dice de cada miembro el versículo 16? Lo que dice el versículo 16 de cada miembro es que cada miembro tiene su actividad propia. Eso dice. Ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. Hermano que me escucha en la transmisión, hermano que está acá, ¿cuál es la actividad propia que usted tiene como miembro acá? ¿Cuál es? ¿Cuál es su actividad propia? Dice que es propia, o sea, es algo que usted hace. Es parte de, sí, es parte del cuerpo, pero usted primero es parte y luego hace una actividad propia, o sea, específica usted solamente, individual. ¿Qué hace usted en la iglesia? ¿En qué colaboramos? ¿En qué aportamos? Esa es la actividad propia de cada miembro. Y ahora, déjeme avanzar.
Podemos decir, bueno, yo sirvo a Dios, yo colaboro a Dios, y aquí está algo clave. El contexto nos va a ayudar a definir esto que muchas veces he escuchado. O hemos escuchado decir lo siguiente. ¿Cuántos han escuchado decir esto? ¿O cuántos piensan de la siguiente forma? Yo no sirvo en la iglesia o no tengo un cargo, pero yo sirvo en otros lados. Yo le ayudo al vecino, le ayudo a mi prójimo, etc. Pero la pregunta está aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Efesios 4 desde el 11 hasta el 16? Lo que nos está diciendo es una iglesia que es un cuerpo, que están unidos y que cada uno tiene una función y que tienen un objetivo. No dice individuos sirviendo esporádicamente de manera casual de vez en cuando. No dice eso. Dice que es parte de un sistema, el miembro. Por eso la definición al principio es parte de un sistema que interactúa con otro sistema para aportar a un sistema más grande, el cuerpo. Pero no estamos hablando, no cabe decir o pensar, yo colaboro, yo sirvo, pero en la iglesia no. O no soy parte de los que sirven. O no quiero ser parte de los que sirven. ¿Por qué? Porque vemos que los que sirven están sirviendo, pero yo estoy sirviendo de otra forma. ¿Será eso bíblico, esa forma de pensar? La tenemos que examinar. Pero vamos avanzando. Dice así entonces la palabra del Señor. El cuerpo de Cristo, amado hermano, y los hermanos que están ahí, el cuerpo de Cristo, la corporación de Jesús, está formado por un conjunto de miembros con una función específica que lo hace miembro. Esto puede que algunos no estén de acuerdo, porque lo que acabamos de decir es una cosa fuerte. ¿Qué cosa, hermano? Repítelo, por favor. El cuerpo de Cristo está formado por un conjunto de miembros con una función específica que lo hace miembro del cuerpo. ¿Qué? Está diciendo que la función específica que realizo es lo que me hace miembro, y si lo contrario pasa, entonces no soy miembro. No puede ser esto posible. A mí me enseñaron desde hace rato que desde el momento que yo me bautizo acá, me convierto en miembro. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Levante la mano y digan amén. Amén. Ahí está. Eso es lo que hemos recibido. Desde el momento que usted se bautiza, automáticamente se hace miembro. Pero ahora, hermano Arce, usted está diciendo algo contradictorio, algo diferente. ¿Cómo es eso? ¿De dónde lo saca? A ver, ¿de qué versículo está diciendo eso? De que para ser miembro del cuerpo es porque tiene una función alguien. Si yo no tengo una función, no soy miembro. Y sí, estamos hablando de membresía. ¿Estamos siendo claros, sí o no? Estamos hablando de membresía. ¿Dónde sale eso? Romanos capítulo 12, versículo 4. Pero antes de eso, leamos 1 Corintios 12, 14. Dice, el cuerpo no es un solo miembro. Cuando nosotros no consideramos de que para ser miembro es porque debo de tener una función, entonces un miembro o pocos miembros comienzan a tener todas las funciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando yo no creo que para ser miembro es porque tengo una función, un miembro o pocos miembros comienzan a tener todas las funciones. Pero dice 1 Corintios 12, 14 que el cuerpo no es un solo miembro. Literalmente, categóricamente lo dice así, que el cuerpo no es un solo miembro. O sea, que el cuerpo de Cristo, al no ser un solo miembro, significa que un solo miembro no debe tener todas las funciones. No puede ni debe tener todas las funciones un solo miembro, o algunos pocos miembros. No puede, porque el cuerpo no es un solo miembro, dice. También podemos decir que el cuerpo no son pocos miembros, sino todos y muchos. Todo aquel que se dice ser cristiano, creyente y parte del pueblo de Dios, sí. Entonces, Romanos 12:4 lo dice eso. Pero ahora, 1 Corintios 12:14, pero ahora Romanos 12:4 dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, todos los miembros tienen una función. Miren la palabra, miren el juego de palabras. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 12:4 que no todos los miembros tienen la misma función, significa que los miembros tienen función.
¿Sí o no? Lo que está diciendo es que no tienen la misma función. Pero parte del supuesto del apóstol Pablo de que todos los miembros tienen una función. La pregunta de Dios para cada uno de los que estamos aquí y los que estamos conectados entonces es, ¿cuál es su función en esta iglesia? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos todos y cada uno de nosotros? Angélica puede decir, yo no soy bautizada, pero ya tengo una función. Dice, mire qué interesante, y es cierto, tiene una función y no es bautizada. ¿Significa que no hay que bautizarse? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, el miembro, al ser miembro significa que tiene una función. ¿Cuál es su función? No sé cuál es mi función, pero tiene una función. Si no tiene una función, o no conoce la función, o sabe la función, pero no ejerce la función, no es miembro del cuerpo. Pero ¿cómo está diciendo eso? No puede ser. ¿Cómo es posible que si un miembro no tiene una función, no es cuerpo? Esto es sencillo de comprender cuando nos fijamos en nuestro propio cuerpo humano. Un miembro o un órgano mío, de usted, que deja de cumplir su función, ¿está destinado a dejar el cuerpo, sí o no? Sí, está destinado a dejar de ser miembro. Si el corazón se me parara, ni quiera Dios, todavía no. Si el corazón se me parara, y como es un miembro vital, mire, deja de ser miembro y todo el cuerpo se va también, se lo lleva en el saco. Ahora no toquemos los miembros vitales, toquemos los miembros que no hay falla. Y venimos nosotros y decimos, bueno, ¿qué pasa? El páncreas, ¿podemos sobrevivir sin el páncreas? Sí, ¿verdad? No, tampoco. Uno que sí, que le saca uno. La vesícula, correcto, gracias, muy amable, ahí está. ¿Me sacan la vesícula? ¿Puedo sobrevivir? Sí, ok. A mí me sacaron las amígdalas cuando tenía 6 años, más o 4. 3, y todavía me acuerdo un poquito más o menos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me las tuvieron que sacar? ¿Por qué hay personas que tienen que sacarle la vesícula? ¿Por qué? Porque ha dejado de cumplir su función. La vesícula ha dejado de cumplir su función y cuando deja de cumplir su función, está dañando más bien. Tiene que ser extraído porque no está cumpliendo su función el miembro. Las amígdalas, por tantas infecciones, dejaron de cumplir su función. Ya no funcionan, ya no sirve, está dañando más bien. Tiene que sacarla y ya desde hace rato no tengo. Por eso vienen las implicancias prácticas y teológicas y ministeriales y eclesiales y de logística y de gestión de administración y todo lo que implica estos fundamentos bíblicos. Mire, todo lo que implica. Aquí va todo. Servidores, miembros, carta de membresía, va todo lo que implica en la práctica, porque es chévere y es genial cuando uno aplica realmente la palabra y la palabra no se queda en el discurso, sino que se queda en decisiones, en actividades, en procedimientos, en acuerdos y que se ejecuta así la iglesia. Eso es genial, porque eso es ejecutar la palabra. Entonces, ¿cuántas cosas y prácticas implican el hecho de ser el cuerpo de Cristo? ¡Wow! El cuerpo de Cristo. Si soy miembro porque tengo una función, si no tengo una función, no soy parte del cuerpo, me estoy muriendo y estoy muriendo a los demás y estoy ahí de más, estoy de más, porque no tengo una membresía, porque eso no es membresía. Dice aquí, mire qué interesante, los miembros tienen una función. Ahora, al ya saber que todos deben de tener, todos los miembros deben de tener y tienen una función que cumplir, esa función como miembro debe ser honrada. Y aquí viene un poco la pregunta, o mejor dicho, el pensamiento que muchas veces hemos escuchado nosotros. Y dice usted así, yo no sirvo en la iglesia de manera formal. O sea, no tengo cargos y no tengo ministerio, pero yo le sirvo a Dios en otros lados. De manera esporádica y casual. Bueno, ya dijimos eso. De que la Biblia cuando habla de cuerpo, la corporación de Jesús, es que todos unidos en equipo avanzando hacia un mismo objetivo. Pero aparte de eso, la palabra me dice de que el miembro tiene una función y esa función debe ser honrada. ¿Qué significa ser honrado? ¿Y de dónde sacamos de que hay que honrar? Cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 26, nos damos cuenta que el contexto viene hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Todo el capítulo 12 habla de dones y de cuerpo. Y después, al llegar al verso 26, dice así la palabra.
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Después de decir Pablo en el capítulo 12, hablar de dones, hablar de ministerios, hablar de operaciones y hablar de cuerpo y hablar de miembros. Para concluir en el verso 26 decir, cada miembro debe recibir una honra. Porque si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y si uno se entristece, los demás se entristecen. También Romanos 12:10, otra vez. Porque es bien interesante. Primero los Corintios 12 y Romanos 12 habla de dones, de ministerios, de cuerpo, de miembros. ¿Sí o no? Que hemos estudiado Corintios y Romanos, eso dice. Por eso el contexto nos dice, Romanos 12:10 esto. En cuanto a honra, después de decir que somos miembros de un solo cuerpo, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ¿qué tiene que ver, hermano Arcia, cuando habló de cargos? Bueno, ¿qué significa cargo? La palabra cargo, por definición, el término cargo, significa función que cumple una persona dentro de una organización. Eso significa. Otras definiciones de la palabra o el término cargo significa conjunto de funciones, tareas y actividades que puede ejercer una sola persona dentro de una organización, sea empresa, lo que sea. Esa es la definición de cargo. Entonces, ¿qué hemos estado hablando todo este tiempo? De que en el cuerpo de Cristo hay miembros que tienen, todos los miembros, por ser miembros, una función. O sea, y aquí va la cuestión, todos deberían tener cargos. ¿Cómo es eso, hermano Arce? Esto es diferente. ¿Cómo es eso que todos deberían tener cargos? O sea, ¿se refiere a cargo formal? Sí. ¿Por qué? Porque un cargo, aparte de ser la función que realiza alguien dentro de un cuerpo, significa que es reconocido. O sea, decimos, este es el responsable de esto. Ese es un reconocimiento. Esta es la directora del Ministerio de Niños, por ejemplo. Este es el responsable de la computadora, la transmisión, Angélica, por ejemplo. Alejandro es responsable de regular el audio y el volumen. Tiene una función. Eso es un cargo. Eso es un cargo. Por definición, eso es cargo. La palabra de Dios me dice que los miembros deben de reconocerse. Deben de darle reconocimiento. Y entonces, el cargo significa reconocimiento. ¿Cuál es tu don? El don es este. Ok, ese es tu ministerio. El Espíritu Santo da el don, Jesús da el ministerio de acuerdo al don y Dios opera, el Padre, a través de todo eso. ¿Y los miembros qué hacen? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, reconociéndose, honrándose, ayudándose mutuamente. Tú eres el responsable de esto, oh excelente, yo te voy a apoyar. Yo soy el responsable de esto, entonces ahora tú me apoyas a mí. Eso significa cuerpo de Cristo. Jamás cuerpo de Cristo significó asistentes de servicios. No sale eso en la Biblia, ese concepto, esa definición no existe en la palabra al referirse cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo no significa oyentes. Los miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo no significa conjunto de oyentes, de participantes, de asistentes a servicios o actividades. Eso no sale en la Biblia. No sale en la Biblia. Por ningún lado. Entonces, la palabra no dice que los miembros que tienen una función deben ser honrados, reconocidos y apoyados, porque 1 Corintios 12:26 dice que el que recibe honra, todos se gozan, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y el contexto habla de un miembro que tiene función. ¿Y qué es un miembro que tiene función? Eso es un cargo, por definición. Entonces, sí, Dios nos está llamando a ser parte de este cuerpo. Entonces, no nos está llamando ahora, nos llamó desde que nos bautizamos. Pero es que yo pensaba que ser bautizado era el buen lugar, comenzar a asistir a la iglesia, pero yo pensaba que los servidores eran un grupito nada más. Pero no pensaba de que todo el que se bautiza es llamado a tener una función porque es un miembro de un cuerpo. Así es, eso es lo que dice la palabra. Cuando vamos, si tuviéramos una máquina del tiempo y vamos a los Corintios, todos tenían funciones. Por eso es cuando
Pablo le habla a los corintios en el capítulo 2, en el 3, en el 14, le habla de los dones espirituales, de los ministerios que tienen, de las funciones que todos los miembros la tienen. Le habla, ¿a quiénes les habla? A los del staff, a los servidores, al conjunto, y los demás eran asistentes. Todos los miembros tenían funciones. Todos tenían funciones. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno solo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué implicancia tiene eso? Después de ver miembro, ahora veamos el cuerpo en su totalidad. ¿Qué significa que somos un cuerpo en Cristo? Bueno, significa que no somos muchos cuerpos. Qué obvio, qué novedad ha dicho. Somos un cuerpo en Cristo, significa que no somos muchos cuerpos. Sí, pero ¿qué implicancias prácticas tiene? Significa que si somos un solo cuerpo, la iglesia, la familia de Dios, si somos un solo cuerpo, entonces no hay diversos grupos sirviendo de diversas formas y hacia diferentes direcciones. Esta es la razón por la cual el cuerpo de Cristo debe estar unidos y todos los miembros hacia una misma dirección. Hacia una misma dirección. Y por eso es que algunos hermanos de la iglesia a mí me han hecho la pregunta: hermano Arcia, tengo una duda, ¿cómo es eso? Sí, hermano, dígame, hermano, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué solamente los hermanos del staff pueden servir y que deben estar en una actualización y que pueden enseñar y otros no? Mira qué interesante la pregunta. Bueno, la respuesta está en el versículo 5 de Romanos 12, porque somos un cuerpo en Cristo, no muchos cuerpos. Eso significa que el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, es Cristo, es cierto, pero Efesios 4:11 me dice que Cristo constituye y delega funciones a líderes, ¿sí o no? Y eso implica que para mantener la unidad del cuerpo de Cristo hay una sola dirección. Hay una cohesión. Ya lo leímos en Efesios 4:15 al 16. Todos juntos trabajando en equipo. Y han habido algunos hermanos o hermanas que dicen: yo vengo a servir aquí. Así, en reunión y todo. Yo vengo a servir aquí, pero yo no voy a ser parte del staff. ¿Cómo es eso? Eso no tiene sentido, no tiene lógica escritural esa. Porque si somos un cuerpo, ¿cómo yo voy a llegar a una iglesia, por ejemplo, X, y digo, yo voy a servir, pero yo no voy a juntarme, ni participar, ni tener comunión, ni trabajar en equipo con los otros servidores que ya vienen trabajando y tienen un plan, y tienen una visión, y tienen una dirección? ¿Cómo se llama eso? División. ¿Sí o no? Eso es dividir. Porque el que no suma resta, el que no multiplica divide. Entonces, cuando hay un solo cuerpo, mire las implicancias de un solo cuerpo, porque siempre, fácil es, somos el cuerpo de Cristo. Amén, somos el cuerpo. Y un equipo por allá y otro equipo por allá. Esa es una de las claves estratégicas de la implementación del proyecto Eclesía. Por ejemplo, que tanto hemos mencionado. De la organización de un equipo sólido, completo, donde todos se involucren. Porque somos un solo cuerpo. Ahí está. Pero ¿dónde están esas ideas? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces todos son llamados a tener funciones, miembros en equipo y hacia una sola dirección. Lo está diciendo la palabra de Dios. Porque no hay muchos cuerpos en una misma iglesia local. Muchos cuerpos. No tiene lógica escritural. Esto implica unidad, coordinación. Mismo sistema de dirección. Eso es cuando habla Efesios, unidos por las coyunturas, por los tuétanos, bien concertados. ¿Recuerda esa parte? Ahí está. Unidos en equipo. Entonces vengo yo y digo, no estoy de acuerdo y me salgo o me voy y quiero hacer otra cosa en paralelo. Eso no es cuerpo de Cristo. Eso no es cuerpo de Cristo. Miren las implicancias de ser la corporación de Jesús. Y cuando hablamos por eso comenzamos hablando de las parábolas, de Jesús comienza a hablar diciendo que el reino de los cielos, la iglesia, es semejante a un patrón, Cristo, que recluta obreros. Yo pensé que el servir a Dios era opcional y era como a mí me gustaba. Con la ayuda de Dios, los próximos domingos un hermano le toca un mensaje que nos va a indicar a nosotros que somos esclavos de Cristo.
Imagínense ustedes, ¿qué implica ser esclavo? Lo vamos a ver, pero no voy a spoilear. Entonces, implica ser un solo cuerpo, una misma unidad, coordinación, mismo sistema de dirección, porque el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros, sí, 1 Corintios 12:12, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien. Después de haber hablado del cuerpo y de sus miembros, y lo que implica esa unidad, esa cohesión estratégica, ok, hermano, si la iglesia, al ser cuerpo de Cristo, es la corporación de Jesús, porque hasta lo comparó con la parte de los negocios y todo eso, ¿cuál es el negocio de Dios aquí? ¿Cuál es el negocio, el giro de negocio? Porque cuando hablamos de una empresa secular, de una corporación, siempre se pregunta, ¿qué vendes? ¿O cuál es el giro de tu negocio? Entonces, decimos nosotros, somos una empresa de publicidad. Rótulos y publicidad, como está la hermana Lucía, que ahí nos vamos a hacer unas camisas chéveres, gracias al Señor. Chévere. Entonces, ¿de qué se trata ese negocio? Se trata de esto. Entonces eso se llama giro de negocio. ¿Y cuál es el negocio de la iglesia? Pues, ¿cuál es el giro? ¿Cuál es la naturaleza de esa corporación? Bueno, eso me hace recordar a Lucas capítulo 2, verso 49. Cuando el Señor Jesús se perdió estando de pequeñito y los padres le buscaron, entonces Él le respondió, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otras versiones dicen las cosas de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. La Reina Valera dice los negocios de mi Padre. ¿Cuál es el negocio de Dios entonces? ¿Cuál es la naturaleza de la corporación divina? Bueno, ya lo sabemos todos. El negocio del Señor es la misión de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el negocio de Dios. En el sentido de, ¿cuál es la naturaleza de esta corporación? Hacer discípulos a Cristo Jesús. Hacer discípulos fieles. Ir y predicar el evangelio. El que cree y se bautiza es salvo. El que no se condena. Y ese salvo se convierte en un seguidor de Cristo. Ese es el negocio. Ese es el giro. Ese es el interés de Dios. Pedro dice anunciar las virtudes de aquel, 1 de Pedro 2:9. La misión por eso de la iglesia en el sistema de dirección es la unión de dos versículos bíblicos. La gran comisión de Mateo 28, 18 al 20 y el gran mandamiento de Mateo 22, 37 al 39. Y juntos forman la misión. Hacemos discípulos fieles al Señor a través del evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, el giro de negocio de la corporación de Jesús. ¿Cuál es el interés del Señor? Porque le dijo el Señor al que escondió el talento en la tierra, hubieras dado mi dinero a los banqueros para ganar intereses. ¿Cuál es el interés de Dios? El interés de Dios es lo que dice Hebreos 2:10. El interés de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el interés de Dios, llevar muchos hijos a la gloria. Salvarnos, ese es el interés de Dios. Ese es el giro, esa es la naturaleza y la misión de la corporación de Jesús. Porque si es una corporación, invertir en los negocios del Señor entonces y ser parte de sus obreros es una gran bendición. La pregunta es, ¿qué puedo ganar yo si soy parte de los servidores? ¿Qué gano yo? Si yo pasé años sirviendo y yo no gané nada. Más bien me retiré porque yo no gano nada ahí. Perdí mi tiempo. O yo nunca me he involucrado. ¿Qué gano yo ahí? Esa fue la pregunta que Pedro le hizo a Jesús. En Mateo 19, 27 al 29. ¿Qué pasó con Pedro? Respondiendo Pedro le dijo al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como decir, yo he pasado años sirviendo en las maestras de niños o en el ministerio de damas o de predicador y lo he dejado todo y hemos venido acá en vez de hacer cosas seculares o trabajar en una empresa con una ayuda. ¿Y qué ganamos con eso? Es la pregunta de Pedro. Yo hubiera montado con los otros discípulos una empresa pesquera, ¿sí o no? Porque eran buenos pescando. Y si de vez en cuando Jesús se le acercaba, hacía los milagros y se ganaban buen billete, ¿sí o no? Billetal con los pescados. ¿Pero qué pasó?
Lo que pasó fue que Jesús le dijo, yo te voy a convertir en un pescador, pero no pescador de peces, sino pescador de hombres. Ese era el negocio de Cristo, mire, pescador de hombres. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ganamos con servir a Dios. Que ojo, ya dijimos de que todo miembro tiene que servir a Dios con una función específica. Recordemos la parábola de los talentos y los obreros de la viña entonces. ¿Por qué? Porque el que no invirtió en los negocios del rey fue llevado a las tinieblas de afuera. Amados hermanos, entonces, el propósito, el objetivo de haber analizado todo esto, lo que significa la corporación de Jesús, que es el cuerpo de Cristo y lo que implica ser miembro de ese cuerpo, después de haber analizado que si somos una corporación espiritual y que el giro de este negocio es llevar a la gloria a muchos hijos, es hacer discípulos, la pregunta es esta, amados hermanos, ¿cuántos vamos a comenzar a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo? No como el cuerpo de Cristo de manera superficial, sino como el cuerpo de Cristo con todo lo que implica el significado. ¿Cuántos vamos a comenzar a ver? Primero es comenzar a ver el cuerpo de Cristo, la iglesia como la corporación de Jesús, como la grandiosa corporación de Jesús. Hay personas que desprecian el trabajo en la iglesia, por ejemplo. No, yo estoy perdiendo el tiempo, aquí no gano nada. Yo quería una ayuda y mejor voy a buscar otro trabajo porque no me ayudaron. Desprecian el trabajo de la obra. Solo porque, por ejemplo, no recibió una ayuda o un salario. Desprecian la obra del Señor muchas veces. Pero no nos damos cuenta a veces de que la corporación de Jesús es la grandiosa corporación de Jesús, valuada no por 2.6 millones de dólares, sino por la sangre de Cristo. Se nos olvida eso entonces a veces, amados hermanos. Mire qué interesante. Entonces el desafío, hermanos, de Dios para con nosotros es que escuchemos este mensaje y comencemos a ver a la iglesia como la corporación grandiosa de Jesús. Y todo lo que implica ser parte de ese cuerpo. Y que de esta forma, al entender esto, al comprender que no es que voy a servir de vez en cuando y afuera, sino que usted es parte de un miembro que debe estar coordinado, unido, bien concertado, ayuda mutua, todo lo que significa un cuerpo, comience, si no lo está, a involucrarse en un ministerio del Señor. Así es, ese es el desafío, ese es el mensaje de Dios, que podamos involucrarnos en un ministerio del Señor y de trabajar de forma tal que estemos todos a la altura de la corporación de Jesús con una mentalidad de profesionalismo, de excelencia, de compromiso, de esfuerzo, de propósito eterno con Dios, animando unos a otros para desarrollar todo el potencial. ¿Sabía usted que en la iglesia se desarrolla todo el potencial de uno? ¿Cómo es eso? No, yo creo que en una empresa se puede desarrollar. Es que lo que pasa es que uno puede desarrollarse más en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en una empresa uno recibe un salario y tiene que hacer el trabajo por ley. Pero en la iglesia, la mayoría somos voluntarios. Por lo tanto, si usted es excelente en algo voluntario que no le están pagando ni está comprometiéndose, ¿qué demuestra? Demuestra su carácter y su potencial. Mire, demuestra su grandeza, su potencial, su profesionalismo, su excelencia. Pues no necesita que le paguen. No necesita algo así. Entonces, no, pero es que en la iglesia no valoran lo que yo hice o lo que yo pueda hacer y no me van a reconocer. Ahí está. Porque en una empresa puede estar más avanzada y tener un sistema de motivación y etcétera. Y ahí motivarnos a nosotros con programas y salen y a los empleados les pagan cosas chéveres. Pero en la iglesia, como no hay plata, ¿verdad? No podemos hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo estar motivados sirviendo sin esas cosas? Sin un salario, sin una ayuda, sin un programa de motivación, sin una salida para los servidores, sin nada de esas cosas.
Ahí desarrolla su potencial entonces. Ahí. Porque ahí demuestra su grandeza y su crecimiento. A pesar de que no tienen nada y no lo motivan. Ahí entonces desarrolla más. Por eso decimos que en la iglesia desarrollamos más el don y el potencial que en cualquier otro lado. Porque lo que hacemos, lo hacemos para mayor remate, para alguien invisible. Por lo menos en una empresa el jefe puede ser alguien todo terrible, pero si hago un buen trabajo me va a decir excelente y me medio anima. Pero en la iglesia nadie me ve y estoy sirviendo para alguien que no veo. Jesús, ahí está. Desarrolla su máximo potencial porque usted va a hacer cosas no porque lo vean, sino porque lo está viendo alguien invisible. Eso es potencial, amados hermanos. Al comenzar a ver a la iglesia como la corporación de Jesús e involucrarse en un ministerio, usted y yo tendrá la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Y su vida adquirirá verdadero significado al ser parte de la obra que realiza el cuerpo de Cristo. Así es. Porque en una empresa y en un trabajo podemos tenerlo para ganarnos la vida. Pero pasa ese mes y lo que hemos hecho, ¿sabe cómo lo recibimos? Con los 5,000 o los 8,000 o los 10,000 córdobas que tenemos. Ahí está todo. Todo el esfuerzo que hizo en un mes, ¿sabe cómo lo obtuvo? Con esos 5,000. Eso es todo, ni más ni menos. Su esfuerzo del mes vale 5,000 córdobas, 8,000, 10,000, 20,000, póngale el número que sea, pero hasta ahí llegó. En cambio, lo que haga para Cristo y su cuerpo, eso sí es otro nivel. Aunque le dieras un vaso de agua a uno de estos pequeños, le dice el Señor, mira, hasta una pequeñez, les aseguro que tendrán su recompensa. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. No vale 5,000, no vale un salario, imagínense qué poderoso. Vale la recompensa mismísima de Dios. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo al ser parte del cuerpo de Cristo, la corporación del Señor. Pertenecer a los obreros mejor pagados de la historia, donde habrá coinonía. Somos los obreros mejor pagados porque no recibimos la paga con cosas materiales. Así que somos los obreros de esta corporación mejor pagados. Valorados por Dios y por la familia espiritual al cumplir con la función ministerial como miembro del cuerpo a través de la celebración. Recibir afecto y cariño cuando lo honren mutuamente y honren a los demás, porque la Biblia dice, Pablo, que honren a los demás miembros, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriendo, dice lo uno al otro. Entonces, tiene que ser así, debe haber una honra por ley. Pero sobre todo, estará honrando a Dios con su obra. Se sentirá respetado y estimado al desarrollar su membresía ministerial porque será columna del templo de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a una iglesia en Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno te quite la corona. Y te haré, al que venciere, lo haré columna del templo de mi Dios. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces. Ser columna en la iglesia es ser alguien que sostiene. Y eso es honroso. Miren las palabras que Pablo habla a la iglesia de Roma con respecto a la diaconisa Febe. Hónrenla, qué gran sierva, recíbanla. Eso es honra, eso es respeto. Cuando uno es un siervo, recibe esa bendición de ser honrado y ser reconocido. Porque Pablo le dice de Febe, es una sierva excelente, es una sierva genial, grandiosa. Por favor, recíbanla con todo lo que se necesita. A Timoteo también, reciban a Timoteo, recíbanlo como es. Reciban a Tito, recíbanlo genial. Ahí está. Tendrá lugar en el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos capítulo 11. ¿Pero dónde voy a estar escrito? Escrito en el libro de los cielos. Cada vez que hace un servicio a Dios, Dios lo escribe, aunque nadie lo nota. Y de esta forma recibiremos aceptación. No seremos rechazados al ser miembros porque serviremos con pasión. Sentiremos la confianza y la recibiremos porque seremos parte de un mismo cuerpo ministerial. Recibiremos mucho aprecio de nuestros consiervos porque ese es un mandamiento. Sentirá ánimo de que hay esperanza de que la iglesia, al ser una corporación, va a crecer y desarrollarse y ser mejor. Evitará el dolor de no ser tomado en cuenta. Algunos dicen, a mí no me interesa ser tomado en cuenta, pero de todas maneras no deja de doler. Siendo sincero, no deja de doler el no ser tomado en cuenta. A menos que uno dice, no, yo no, a mí no me interesa. Eso es cuando uno ha acumulado cosas afuera, entonces afuera tiene esa cuestión y entonces no le importa mucho si lo toman en cuenta o no.
pero se está condenando uno solo. Y eso lo vamos a ver próximamente en el mensaje izquierda o derecha. Entonces, evitará el dolor y evitará el sentimiento de humillación. Porque al final sentimos cuando no servimos. Aunque nosotros digamos que no nos interesa, pero se siente. La humillación por no ser parte en la iglesia. Y en el día final. No estamos hablando de aquí, estamos hablando en el día final. Siervo, le dice el Señor, por cuanto no me lo hiciste a mí, a uno de estos pequeños, porque no te involucraste, porque no. Así que vete. Y le dicen, maldito, eso es feo. Eso es feo, por no involucrarse, por no ser parte de la iglesia. Les pregunto, amados hermanos, en esta mañana, ¿cuál es su función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué función tiene usted? ¿Qué hace en esta iglesia? ¿En qué colabora? ¿En qué contribuye? Dice, yo hago esto y esto es, excelente, bárbaro, eso es vital. Vital. Y a tal punto que lo que hace, si deja de hacerlo, se cae una parte del edificio. Pero si no lo deja de hacer, no pasa nada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que nunca estaba involucrado realmente. ¿Cuál es la función? Si no tiene función, y aquí el objetivo es animar, pero cuando no sucede también puede incomodar esto. El objetivo es involucrarlo al ministerio, pero la palabra dice que si no tiene función, no es miembro. Si no tiene función, no es miembro. ¿Cuántos quieren ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Amén? Nadie. Amén, ahí está. Ese es el cuerpo de Cristo. Bueno, la palabra de Dios ha sido expuesta y que el propósito es que lo pueda recibir y lo pueda obedecer. Y decir, yo soy miembro y voy a ser parte del equipo. Yo voy a contribuir porque he comprendido en esta mañana con la palabra de Dios que ser miembro del cuerpo de Cristo no es ser oyente ni asistente, sino ser miembro con una función. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora vamos a hacer la